Bueno, buenos días. Vamos a iniciar entonces la segunda clase que corresponde a la materia de estructuras metálicas y de madera. Nosotros, bueno, después que hemos hecho un poco repaso del tema del acero, vamos a revisar algunos conceptos del proyecto estructural. El proyectista debe aprender a distribuir y proporcionar toda la parte de la estructura de manera que tenga suficiente resistencia, sea práctico su montaje y sean económicas. Cuando hablamos de la resistencia, vamos a recordar que la estructura está sometida no solamente a las cargas propias de la estructura, sino a la sobrecarga para la cual nosotros la hemos diseñado y también tiene que soportar algunas cargas accidentales como puede ser un sismo, viento, nieve, etcétera. Por otro lado, debe contemplar los factores de seguridad, es decir, debe soportar las cargas de diseño, las deformaciones y las vibraciones a las que puede estar sometida la estructura. Y también es algo muy importante, nosotros siempre mencionamos para disminuir los costos, es decir, se deben elegir las secciones cumpliendo las normas, pero también tienen que ser económicos. Y por otro lado, la factibilidad tiene que ver con su fabricación y montaje de las estructuras que nosotros estamos proyectando, es decir, se tienen que poder edificar de acuerdo a los equipos o instalaciones que están disponibles. Para eso debemos respetar las especificaciones y los códigos que establece la construcción. En este caso nosotros vamos a utilizar los códigos y las especificaciones para las construcciones metálicas. También las especificaciones de diseño de la estructura son las que desarrolla y restringen a los proyectistas y a los calculistas. Todas estas especificaciones en realidad tienden a proteger a quien va a hacer el uso de la estructura. Por otro lado, no todo se encuentra a veces en los reglamentos y siempre es importante saber que la responsabilidad civil recae sobre quien proyecta la estructura y sobre quien ejecuta la obra. Vamos a ver los distintos tipos de cargas que aparecen en una estructura. Cargas muertas las denominamos aquellas cuya función y posición permanecen prácticamente constante en el tiempo y tiene que ver con toda la parte de la estructura, el peso propio de la estructura, todo lo que tiene que ver con las instalaciones de la estructura y los empujes de los rellenos definitivos de la estructura. Por otro lado existen las cargas vivas. Estas cargas son las cargas variables de magnitud y posición y que tienen que ver con el funcionamiento propio de la estructura. Puede estar constituida por personal, por mobiliario o el empuje de cargas de almacenes, por ejemplo. Y existen otro tipo de cargas que serían las accidentales, como viento, nieve y las cargas sísmicas. Acá podemos ver un ejemplo. Estas serían las cargas, un sistema estructural, y acá tenemos las cargas. Con respecto al tema de las cargas muertas, corresponde al peso propio de la estructura, el peso de las losas, las vigas, las columnas, los muros, las paredes y todo lo que vendría a ser las instalaciones. Y acá tenemos un esquema de la estructura, tiene que soportar las tres cargas. Tiene que soportar las cargas correspondientes al peso propio, las cargas correspondientes a la carga viva y la carga correspondiente a las cargas accidentales como pueden ser vientos, nieve o sismo. Acá podemos ver otro ejemplo en el caso, por ejemplo, de un puente. La carga muerta está constituida por el peso de las torres, por el peso del tablero, es decir, por donde van a circular los autos y el peso de los cables. A esto, si yo le sumo todo lo que sería el tránsito, estas serían las cargas vivas. ¿Está? Y también la estructura tiene que soportar en el caso de que este puente esté sometido a fuerte ráfaga de viento, puede ser nieve o sismo, y serían esas las cargas accidentales. Los métodos de diseño, principalmente las estructuras se diseñan empleando los esfuerzos permisibles de trabajo que limitan el esfuerzo normal y tangencial de cualquier pieza que yo estoy diseñando y denominándose diseño elástico. El diseño por esfuerzos permisibles de trabajo. Acá tenemos un ejemplo, una pieza que está solicitada, en este caso a tracción, y se diseña con un porcentaje de la tensión de fluencia. Fi vendría a ser la tensión máxima del límite de fluencia. Otro mecanismo de cálculo es cuando la estructura se diseña más allá del punto de fluencia y se define que el esfuerzo permisible en función del esfuerzo de falla se estará diseñando plásticamente. Quiere decir que acá el mismo concepto, una pieza sometida a tracción y la tensión con la cual se diseña es la máxima tensión en la tensión de rotura, un porcentaje de la tensión de rotura. Para eso vamos a repasar un poquito de vuelta lo que sería el diagrama de tensión de deformación.
ustedes van a ver la primera etapa en donde está la línea recta, es en donde el material se comporta elásticamente. ¿Qué significa elásticamente? Que se comporta como un resorte. Si yo lo voy a someter a la pieza hasta este punto, que sería el límite de fluencia, lo someto a la tracción, cuando yo retiro la fuerza a la que estoy sometiendo, vuelve como un elástico, vuelve a su longitud original. Y después la segunda etapa, por ejemplo, bueno, en este caso, acá podemos ver la primera parte del gráfico, ¿está? Que es hasta donde se comporta como rango elástico, se comporta como un resorte. La segunda parte del gráfico, es decir, cuando ya supero esa tensión, pasa a comportarse plásticamente. Quiere decir que, acá vemos la segunda parte, quiere decir que esta parte, el material comienza a tener deformaciones permanentes. Vuelve una parte a su longitud original, pero ya queda con alguna deformación permanente. Acá podemos ver entonces lo que sería bien el gráfico del rango plástico. El mayor valor corresponde a la mayor tensión que puede estar sometido el material, y el punto en donde se corta el gráfico es la tensión de rotura. Bueno, muchísimas gracias.